Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola, soy la doctora Evelyn Lora, neuróloga pediatra de la República Dominicana. Le quiero dar las gracias por invitarme a participar en este congreso que lleva por título Semper Fidelis est Christus. El tema que me han pedido tratar es sobre la atracción al mismo sexo. Este tema en realidad es un tema muy controversial porque la mayoría de la literatura que se consulta sobre este tema, lo que hace es tratar de favorecer o apoyar eh, este tema y sobre todo a que los niños a una edad muy temprana puedan decidir sobre su orientación sexual. Por esta razón, pues empecé a buscar información sobre lo que pasa con los niños que pueden tener una confusión en cuanto a su orientación sexual en relación a lo que es los daños físicos, emocionales y sociales que pudieran presentar estos niños en el futuro si no se manejan de una manera adecuada. Para empezar, pues vamos a dar algunas definiciones sobre el tema. La orientación sexual se define como la preponderancia de excitaciones eróticas, sentimientos, fantasías y conductas que se tienen por varones, por mujeres o por ambos. Y se divide en tres componentes, lo que es la atracción sexual, la conducta sexual y la identidad sexual. La atracción sexual se basa en la respuesta fisiológica y emocional de una persona frente a otra. Y la conducta sexual en los comportamientos y acciones observables de esta persona. La conducta sexual puede ser definida en un sentido más amplio, incluyendo besos, caricias, abrazos y actividades como citas diáticas, que no requieren contacto sexual físico alguno, pero que también son expresiones de interés sexual. En cuanto a lo que es la identidad sexual, como otro de los componentes de la orientación sexual, se refiere a la capacidad del individuo de autoidentificarse y reconocer su sexualidad desde la experiencia interna, incluyendo rótulos relacionados con la orientación sexual, ya sea homosexual, preferencia por el mismo sexo, bisexual, que puede tener preferencia por ambos sexos, o heterosexual, que ya es la preferencia por el sexo contrario. Si nos podemos hablar un poquito de lo que es la estadística con relación a lo que es la prevalencia de elecciones, ya sea tipo homosexual o bisexual, a nivel internacional, bueno, se estima que alrededor de un 3.8% de la población en Estados Unidos pertenece a la comunidad LGTB. Cerca de 700,000 individuos se identifican como transgénero, por lo que existe un total de población de 9 millones de personas que pertenecen a la comunidad LGTB. Eso es en Estados Unidos. Se ha tratado de buscar la causa de por qué las personas pueden tener una orientación sexual hacia la homosexualidad, es decir, hacia el mismo sexo, su atracción hacia el mismo sexo. Y se han intentado varias teorías, por ejemplo, la de orden biológico, que se refiere básicamente a una exposición prenatal o postnatal a hormonas, también causas genéticas. Se ha intentado buscar el gen de la homosexualidad, a pesar de que han habido muchos genes que lo han intentado relacionar, pero todavía, por más que han buscado, no han podido definir que haya una condición genética que predisponga a la homosexualidad. También neuroanatómica en relación a lo que es el cerebro. De hecho, todo lo que tiene que ver con nuestra conducta y con nuestras emociones
se genera o se origina a nivel de lo que es el sistema límbico y se han enfocado a nivel del sistema límbico, el hipocampo, la amígdala, que tiene que ver con el control de la conducta y las emociones, tratar de explicar la homosexualidad desde este punto de vista, a ver si hay alguna alteración orgánica a ese nivel. También desde el punto de vista conductual y social, o sea, niños o niñas que lo aprenden de su entorno, y desde el punto de vista psicoanalítico, que esta es la teoría de Freud, que intenta explicar la homosexualidad. Algo importante, si nosotros vamos a definir sexo, el sexo es un rasgo muy objetivo que nos define como hombre o como mujer. Y eso está predeterminado genéticamente. Está predeterminado genéticamente a través de los cromosomas sexuales, que para la mujer es XX y para el hombre es XY o XY. Estos genes que nosotros llamamos genes de identificación sexual, para nada es un trastorno genético. La norma es que nosotros somos concebidos como hombre o como mujer. La sexualidad humana entonces es binaria por diseño, es decir, que está predeterminada genéticamente con el obvio proceso de lo que es la reproducción y el florecimiento de la especie, o sea, la preservación de la especie. Solamente un hombre y una mujer son capaces de procrear. Este principio es evidente por sí mismo. Existen trastornos, pero que son extremadamente raros de lo que es el desarrollo sexual. Eso está muy bien definido, que incluyen, pero no se limitan a la feminización testicular y a lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Estas son desviaciones médicamente identificables de lo que es la norma binaria sexual. Por ejemplo, estos niños pueden nacer con lo que nosotros llamamos hermafroditismo, que tienen una característica de sus genitales externos que es ambigua. Y muchas veces no, es un trastorno hormonal, no es un trastorno genético, y que si se diagnostica con tiempo, pues bueno, se identifica cuál va a ser o cuál es su sexo genético y se pueden entonces aplicar hormonas a estos niños para que adquieran el sexo con el cual nacieron. A pesar de esto, bueno, pues estos trastornos del desarrollo sexual en realidad no constituyen un tercer sexo, sino más bien es una alteración no cromosómica, sino más bien endocrinológica. Algo importante también que hay que destacar es que nadie nace con un género. Todos nacemos con un sexo biológico. El género es un sentido que en sí mismo nos hace ver a nosotros como hombre o mujer. Y es más bien un concepto sociológico y psicológico, y no tanto un objetivo biológico. Ninguno de nosotros nacemos con la conciencia de que somos hombre o mujer. Esto nosotros los vamos a ir aprendiendo en el transcurso de nuestra vida. Esta conciencia se va a desarrollar con el tiempo y, como todos los procesos del desarrollo, puede ser encaminado de una buena manera o se puede descarrilar o desviar por percepciones subjetivas que pudiera tener el niño. También esto pudiera verse alterado por las relaciones y las experiencias adversas que pudieran tener estos niños desde una edad muy temprana. Y si no lo identificamos tempranamente, pues no vamos a poder ponerle tratamiento a esta situación. Las relaciones y las experiencias adversas que pueden ocurrir desde la infancia, pues pueden hacer que estos niños puedan tener una percepción errónea de lo que son ellos como entidad sexual y pudieran identificarse como que son del sexo opuesto o algún punto intermedio, pero aún así no forman lo que es el tercer sexo.
biológicamente siguen siendo hombre o mujer. En este punto quiero detenerme un poquito porque los niños ahora mismo están siendo bombardeados de información sobre sexualidad que en muchas ocasiones está desvirtuada de la realidad. Ellos reciben información a través de lo que son las caricaturas y las series que ven a través de la televisión, con mensajes subliminales e incluso muchas veces estos mensajes son muy directos, con la finalidad de lavarles el cerebro y que ellos vean las relaciones homosexuales como normales. Hace unos años en nuestro país, en República Dominicana, se intentó introducir en las escuelas libros a nivel de educación primaria que como texto normalizaba esto de la ideología de género y de las parejas del mismo sexo. Y gracias a que la sociedad civil se opuso de una manera muy enérgica, estos libros tuvieron que ser retirados de nuestras escuelas. Por eso es que debemos estar muy alertas con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos revisar qué es lo que nuestros niños están recibiendo a través de la pantalla, porque los niños ahora mismo pasan mucho tiempo frente a una computadora, a una tableta o tienen acceso a un celular. Y esto hace que pues, puedan recibir cualquier tipo de información que los padres no estén supervisando y que puedan confundir mucho a nuestros niños. La creencia de que una persona puede ser mujer o puede ser hombre, en realidad puede generar confusión a nivel de lo que es el pensamiento y sobre todo a nivel de lo que son nuestros niños. Cuando un niño biológicamente sano se cree que es una niña o una niña biológicamente sana se cree que es un niño, existe en estos niños un problema psicológico que está básicamente a nivel de su mente, no de su cuerpo, y debe tratarse como tal. Estos niños padecen lo que se conoce como lo que es la disforia de género, que eso está muy bien clasificado en el manual de estadística que se llama el DSM-5 de la Academia Americana de Psiquiatría, en su versión o en su quinta edición. Eso está muy bien definido como un trastorno mental reconocido y se ha visto que muchos de estos niños que pudieran estar confundidos posteriormente, si se trata de una manera adecuada, esto va a cambiar en la adolescencia. Las teorías del aprendizaje sociodinámico y social de lo que es la disforia de género han sido desmentidas de manera muy categórica porque ellos plantean que si estos niños se creen, un niño se cree que es niña o una niña se cree que es niño, pues debemos alentar esa conducta en ellos y permitirlos ser lo que ellos quisieran ser. Algo importante es que el periodo de la pubertad, en el cual hay un cambio hormonal importante, o sea, ya los niños pasan de la infancia a la adolescencia e inicia lo que es la producción normal de hormonas sexuales, por ejemplo, los estrógenos en la mujer y la testosterona en el hombre, no lo podemos ver como una enfermedad. Y por ende, si nosotros empezamos a tratar a estos niños que tienen disforia de género con hormonas bloqueadoras de la pubertad, esto puede ser muy peligroso porque muchos de estos daños pueden ser reversibles o no. Y estas hormonas pueden bloquear lo que es la pubertad y pueden inducir a un estado de enfermedad. O sea, el hecho de que estos niños, al tú bloquearle la pubertad, o sea, no van a tener pubertad. Entonces, también vamos a ver que se inhibe el crecimiento y vamos a estar bloqueando la fertilidad de un niño biológicamente saludable. Y vamos a ver que ellos, con relación a sus compañeros, pues se van a quedar atrás.
Son niños que le estamos bloqueando que se puedan desarrollar tanto como niña o como adolescente mujer o adolescente hombre. Sus compañeros siguen en ese proceso del desarrollo y ellos se van quedando atrás. Y esto puede agregarle una comorbilidad adicional al trastorno que ya tienen estos niños. Según el DSM-5, que es este manual de estadística de la Academia de Psiquiatría Americana, el 98% de los niños y el 88% de las niñas que están confundidas con su género eventualmente van a aceptar su sexo biológico después de atravesar de manera natural el periodo de la pubertad. Los niños que utilizan los bloqueadores de la pubertad para pasarse al sexo opuesto van a requerir hormonas durante toda la adolescencia y esta combinación puede conducir a lo que es una esterilidad permanente y estos niños nunca van a poder concebir hijos de manera genética, ni aún tampoco a través de la reproducción artificial, porque le hemos bloqueado sus genitales internos, lo que son los testículos y lo que son los ovarios. Además, las hormonas de cambio de sexo, que son la testosterona y el estrógeno, están asociadas con riesgos peligrosos para la salud, incluyendo enfermedad coronaria, alta presión, formación de coágulos, accidentes cerebrovasculares, que nosotros comúnmente llamamos derrames cerebrales, pueden inducir a la diabetes y al cáncer, entre otras patologías. Hay un estudio que se realizó en Suecia en la comunidad LGTBI que estas personas que se le han hecho cirugías de reasignación de sexo son más propensas a suicidarse. Tienen una tasa de suicidio cerca de 20 veces más altas en adultos que estos que se cambian de sexo y los que usan hormonas para cambiarse de sexo tienen una mayor incidencia de suicidio, hasta 20 veces mayor que la población general. Entonces, nos hacemos una pregunta, o sea, ¿qué persona razonable y compasiva, o sea, un padre o una madre, condenaría a niños pequeños a tal destino, sabiendo que después de la pubertad, la gran mayoría de las niñas y los niños, eventualmente, si tienen disforia de género, van a aceptar su sexo con el cual nacieron y pueden alcanzar un estado físico y mental sano y normal? Entonces, es algo que tenemos que tener mucho en consideración. Otra cosa importante también es que se puede considerar hasta un abuso infantil condicionar a los niños en la creencia de que si le hacemos una suplementación química a través de hormonas o quirúrgicas, cambiándolo al sexo opuesto, que eso es normal. O sea, hay que apoyar que esta discordancia de género que pudieran ocurrir en algunos niños puede ser un periodo normal durante el desarrollo en una edad temprana de nuestros niños y que a través de una buena educación y políticas adecuadas, estos niños posteriormente van a terminar aceptando su sexualidad. Entonces, cuando vemos que existen clínicas para cambio de género y que se le administran medicamentos para suprimir la pubertad a niños pequeños que todavía no tienen la capacidad para discernir qué es lo mejor para ellos en ese momento y para el futuro, pues estamos cometiendo en cierto modo abuso contra estos niños porque no los estamos dejando ser. Y además los estamos condenando a que ellos de por vida tengan que utilizar un tratamiento hormonal que pudiera ser tóxico para ellos e incluso
incluso causarles cáncer en la vida adulta. Cuando hablamos de disforia de género, como un trastorno del desarrollo sexual, que ya vimos que eso está muy bien clasificado en el DSM-5, precisamente en el DSM-5 habla sobre esas tasas de persistencia de la disforia de género desde la infancia a la adolescencia o incluso a la adultez. Se dice que en los niños nacidos varones, la persistencia ha oscilado en un 2.2 a un 30%, y en las nacidas mujer ha oscilado de un 12 a un 50%. Y cuando nosotros pues calculamos eso de manera matemática, pues podemos decir que aproximadamente el 98% de los niños que están confundidos por su género van posteriormente a aceptar su género con el cual, o su sexo, mejor dicho, con el cual nacieron. Igualmente las niñas, en un 88% de ellas que están confundidas por el género, pues posteriormente van a aceptar que son niñas. Entonces, nosotros con las personas que defienden lo que es la ideología de género, ellos abogan por un nuevo estándar en lo que es en el cuidado médico, sin un fundamento científico para los niños que tienen la condición psicológica de la disforia de género, que de otro modo esta situación se va a resolver de manera natural en aquellos niños que pudieran estar afectados de la disforia de géneros. Estos ideólogos, afirman que los pensamientos de los niños son contrarios a lo que es su realidad física, y que la castración química de estos niños antes de la pubertad y utilizar medicamentos bloqueadores de la pubertad, que posteriormente van a causar infertilidad, un crecimiento atrofiado, una baja densidad ósea a nivel de, o sea, los huesos no van a tener la densidad adecuada y van a ser más proclive a tener osteoporosis en la vida adulta. Y también estas hormonas pueden causar un impacto que todavía no conocemos a nivel del desarrollo del cerebro. Y finalmente, pues bueno, van a terminar con lo que es la esterilización permanente de estos niños antes de los 18 años, dándole nosotros, o ellos, mejor dicho, hormonas sexuales del sexo opuesto. Alentar a los niños que tienen disforia de género a hacerse pasar al sexo opuesto y luego suprimir su pubertad es un círculo vicioso. Si un niño que se pregunta si es varón o no, que está destinado de manera natural a convertirse en hombre, se le empieza a tratar como una niña y se le suprime su progresión natural a ser un hombre o varón, vamos a ver que vamos a desencadenar una serie de situaciones que van a agregar, como ya yo había mencionado, mayor morbilidad a estos niños. Vamos a ver que sus compañeros que son del mismo sexo se van a ir desarrollando, se van a convertir en hombres jóvenes, sus amigas se van a convertir en mujeres jóvenes, pero este niño que está siendo suprimida su pubertad, pues vamos a ver que va a seguir siendo un niño prepúber. Entonces, esos compañeros lo van a aislar, ya sea socialmente y psicológicamente. Vamos a ver que este niño va a estar mucho más retraído y por ende, pues entonces esto le va a dejar una impresión psicológica de que algo está mal. Y entonces va a ser menos capaz de identificarse con su compañero, ya sea del mismo sexo y ser hombre, y estará mucho más propenso a identificarse como no masculino o femenino. O sea, que vamos a provocar aún más un daño psicológico a este niño que ya viene con una dificultad previa. Por otra parte, la neurociencia revela que la corteza prefrontal del cerebro
que es la responsable de nuestro juicio, de nuestra planificación, de las situaciones que se nos presentan día a día y de evaluar los riesgos, en los niños no está madura y esta madurez se adquiere alrededor de los 20 años. Por ende, vamos a ver que no está establecido todavía qué daño pudiera generar este bloqueo de la pubertad en estos niños a una edad temprana a nivel del cerebro. Y nunca se ha visto más claro que los niños y los adolescentes, debido precisamente a que su corteza prefrontal no está desarrollada o totalmente madura, son incapaces de tomar decisiones informadas sobre lo que son las intervenciones médicas pertinentes y permanentes para estos niños y que ya van a ser irreversibles y van a afectar toda su vida. Por esta razón, consideramos que puede ser abusivo promover esta ideología en lugar y sobre todo en aquellos niños que padecen de lo que es la disforia de género, es decir, que no se reconocen ellos mismos como niños, si son del sexo masculino, no entienden que su sexualidad todavía no se ha desarrollado y también para lo que son sus compañeros, o sea, los compañeros de este niño que no tienen ninguna alteración o disforia de género, muchos de ellos pues entonces pudieran también cuestionar su propia identidad de género y se podrían enfrentar a violaciones de lo que es el derecho de su privacidad y de su seguridad física. ¿Qué pudiera pasar con estos niños con disforia de género? ¿Qué otras patologías o comorbilidades, como nosotros le llamamos en medicina, pudieran presentar estos niños con disforia de género en la vida adulta? Pues ellos tienen mayor presentación de depresión, de ansiedad, también de autoagresión, ideación e intento suicida, que incluso, como ya mencionamos anteriormente, pueden llegar a cometer el suicidio y pueden pensar en suicidarse de manera muy recurrente, precisamente por esa situación psicológica que se les produce. Estos síntomas pudieran estar relacionados por factores psicosociales y la mayoría de las investigaciones indican que esos síntomas que ellos presentan de depresión, ansiedad, intento suicida, pudieran mejorar si se le da apoyo por parte de psicología. Se hizo una investigación en el Líbano en el 2016 y en esta investigación se reporta que estos síntomas de depresión, ansiedad y suicidio se están relacionando con lo que es el ostracismo y sobre todo la no aceptación social y o familiar que pueden tener estos pacientes que se someten a tratamiento hormonal y cambio de género. Entonces, se ha visto que la prevalencia de lo que son también los trastornos alimenticios puede ser mayor en las personas que padecen disforia de género y también en los que tienen orientación homosexual. Es decir, que hay una serie de situaciones clínicas médicas que se van a asociar con problemas de lo que es la orientación sexual que pueden tener estos pacientes y sobre todo si se someten a tratamientos hormonales y a cambios de género por tratamiento quirúrgico. Por esto, bueno, consideramos que lo que es la ideología de género perjudica a los niños y por ende nosotros como profesionales de la salud, también los educadores, los padres y los legisladores debieran rechazar todo lo que se refiere a las políticas que puedan predisponer al niño a aceptar como normal que pudieran tener una vida con suplementación química y o quirúrgica para convertirse en un ente del sexo opuesto.
Los hechos, no la ideología, son los que van a determinar la realidad. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.